Bienvenidos y bienvenidas al Rescate del Patrimonio, un espacio en el que compartiremos con destacados creadores vinculados a nuestro territorio. Hoy nos acompaña el talentoso artista plástico Luis Núñez San Martín. Hola Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes, a Proa, por la invitación y por este espacio que nos podemos, para poder darnos a conocer, para poder conversar un poco de nuestra historia, de lo que hacemos y de lo que somos. Bueno Luis, cuéntanos de tu vida primero. ¿Dónde naces? ¿Cómo se desarrolla tu infancia? Hoy, yo creo que, bueno, primero que todo, yo nací en Chuquicamata, el año 1968. Una familia numerosa, nosotros somos 7 hermanos, 6 de los cuales nacimos en Chuqui. Yo diría que los primeros 4 años de mi vida fueron unos años bastante buenos, muy bonitos, quizás de mucha holgura económica. Mi papá trabajaba en la compañía en ese tiempo, hoy día es Codelco. Y después de mis 4 años, mi vida tuvo un vuelco importante, que hasta el día de hoy yo creo que yo y la familia no hemos podido superar ese vuelco tan importante, que tiene relación un poco con lo que es el golpe de Estado del año 73 y todo lo que trajo después. Como para ser un poco más corta el tema, después de nosotros haber vivido en Chuqui, mi papá lo sacaron de la compañía. Exonerado. Él tuvo en ese instante una crisis mental que finalmente cayó en una esquizofrenia aguda, que la mantiene hasta el día de hoy. Mi papá sigue vivo. Y no pudimos nunca más recuperarnos de la holgura económica que teníamos en ese instante, en esa época, pero además vino toda la calamidad que puede tener una familia con tantos hijos y con tantos problemas en términos políticos, en términos económicos. Y nosotros, por muchos motivos, te voy a hacer solamente uno de los motivos importantes. Recaímos en un hogar de menores aquí en Antofagasta, donde se desarrolló mi otra parte de la infancia. Fuimos todos los hermanos internados en ese hogar por una protección de aquel tiempo los tribunales de menores que decretaron que nosotros éramos vulnerables y nos internaron a todos. Entonces puedes ver que la vida tuvo un vuelco muy, muy fuerte, ya que nosotros como niños no teníamos esa noción de maldad, por ejemplo, el que teníamos que defendernos, que teníamos que pelear para subsistir. Era como una cárcel, porque ahí no solamente caían niños con problemas económicos, sino que también tenían problemas delictuales. Era muy, muy difícil poder vivir ahí. Y ahí, bueno, ahí se desarrollaron 5 o 6 años de mi vida y de todos mis hermanos, hasta que logramos salir del hogar de menores e irnos a Santiago, gracias a la ayuda de un tío político que pudo ayudar a mi mamá económicamente y poder instalarnos en Santiago entre el año 82 83 más o menos. En este periodo, Luis, ¿cómo es la comunicación con tu madre? ¿Cómo logran mantener el vínculo? O sea, nosotros, yo diría que el sufrimiento que teníamos ahí era justamente el estar lejos de la mamá, porque en ese instante mi papá también desaparecido, mi papá no existía. Entonces el vínculo que teníamos era con mi mamá y era súper difícil sentir esta lejanía con la mamá, que fue súper dolorosa, y yo creo que también para ella era mucho más doloroso que para nosotros. Sí, lo imagino. Entonces
Teníamos la opción de verla cada 15 días. Los hombres teníamos, pues nosotros, dentro de los hermanos hay 2 mujeres. Los hombres teníamos la posibilidad de verla cada 15 días y las mujeres la veían todas las fines de semana, el día domingo, como visita. Nosotros teníamos la opción de salir del hogar, ¿ya? Y las mujeres nunca salían del hogar. Salían, me parece que para el 18 de septiembre y para la Navidad. Son los únicos 2 días que podían salir del hogar. Por lo tanto, para ellas también fue mucho más duro. Entonces, pero mi mamá siempre estuvo preocupada de nosotros, nunca dejó de visitarnos, nunca dejó de recibirnos a nosotros en la casa, pese a que era tan difícil el recibir al choclón de niños otra vez, en cuanto mi mamá vivíamos en esa época en una pieza, entonces era súper complejo, me imagino yo, para mi mamá. Más encima del tiempo, los tiempos que se desarrollaba toda esta historia era muy complejo, muy duro. Pero siempre estuvimos achoclonados, siempre fuimos... Si tú pudieras rescatar de todo este proceso que te tocó vivir, ¿cómo creciste? ¿Cómo esto te ayudó a replantearte la vida? ¿Y cómo te fortaleció finalmente? Yo creo que ahí surgió en ese momento un tema de una madurez que no necesitaba, que llegó mucho antes, la madurez, el entender de que las cosas eran complejas y difíciles y que en la vida, a mí por lo menos y a mis hermanos, nos iba a tocar remar siempre hacia arriba, ¿eh? Cuesta arriba íbamos a tener que caminar, porque todos los las opciones que habían en términos de estudiar eran súper difíciles, entonces era un poco como vetado para nosotros el pensar que queremos ser, no sé, pues, estudiar alguna carrera en una universidad muy complejo, ¿no? Era difícil. Para nosotros era terminar de estudiar en un cuarto medio, inmediatamente salir a trabajar y empezar a ayudar a la familia, ¿eh? Entonces esa era como la meta. Yo creo que eso fue lo que nos marcó a nosotros como núcleo familiar. Después ya fuimos creciendo y cada uno por su lado, pero eso fue como la primera parte, digamos. ¿Tú vas a vivir a Santiago en algún momento o vives siempre en Antofagasta? Siempre vivimos en Antofagasta. Cuando salimos del hogar de menores, como te decía yo, hubo un tío que le ofreció a mi mamá ayuda económica y que pudo arrendarnos una casa en Santiago y reunirnos a todos otra vez allá en Santiago. Eso fue como en el 82, 83 y parte del 84. Estuvimos poquito tiempo allá y volvimos después. Mi mamá volvió a Antofagasta, se reencontró con mi papá y quedamos otra vez como familia reunida. Y llegamos también en momentos complejos económicamente. Otro tío familiar, tío de parte de mi padre, nos ofreció cuidar un taller mecánico que tenía ese tío y tenía un par de piezas construidas ahí, y ahí llegamos a vivir y ahí nos desarrollamos, digamos, en la época de ya la enseña, algunos de octavo año de la básica y ya algunos más grandes también, que éramos los que estábamos yendo al liceo. O sea, pudiste recuperar el cobijo del hogar, o sea, en la adolescencia. En la adolescencia, claro. Por lo tanto, ahí ya fue de mucha carencia, pero de mucha contención familiar. Fíjate que mi mamá, ahí sí es que yo me saco el sombrero por ella, porque la verdad es que yo no sé cómo logró saltar tantos obstáculos complejos y difíciles para tenernos a todos juntos y llegar a que cada uno se pudiese desarrollar de la manera que hoy día somos. Nos entregó muchos valores, siempre nos dimos cuenta de que las cosas no eran fáciles y que había que hacer todas las cosas que uno se planteaba como meta o como objetivo, tenían que ser desarrolladas con mucha disciplina. Y de ahí nace un poco lo que hoy día entregamos como parte de esta sociedad. Bueno, yo debo permitirme en la confianza y en el conocimiento que tengo de tus talentos y tus habilidades, el tremendo trabajo que
ha significado realizar los murales. Es un trabajo tras de ello gigantesco que la gente no se imagina porque los ve ya listos. Pero es mucho más que eso en los talentos que he podido ir descubriendo en ti. Hace poco estuve en casa de María Caniguante y vi el bar de María Caniguante. Un barco maravilloso, y cuando María me comenta que lo hizo Luis, y llegó acá un día y me dijo, oye, y me hizo este barco maravilloso para mi marido, que su predilección era el mar. Yo ahí descubrí otro talento tuyo que no conocía. El histrionismo también, me acuerdo en tu matrimonio, cuando bailabas e interpretabas distintos artistas con esas ganas de disfrutar y vivir la vida que se ven latentes en ti pese a estos dolores. Claro. Yo creo que siempre está en ti. Mira, yo creo que esa resiliencia que uno tiene permite hacer estas otras cosas, rescatando ciertos momentos, ciertos aprendizajes de la vida de niño, de estos sufrimientos, permite que uno se tenga desafíos y se plantee desafíos de los que ya me he planteado hasta hoy día. Mi partida o mi descubrimiento, mi autodescubrimiento que tenía este talento de poder dibujar o pintar, justamente se desarrolla en el hogar de menores, porque fue un escape del cual yo tenía como este escape del no tener libertades. Yo con el dibujo empecé a irme de los espacios, como exorcizar la pena, ¿cierto? De los espacios de encierro que había. Entonces siempre ahí como que el dibujo y la pintura me fueron acompañando en todo el desarrollo de mi niñez, adolescencia y ya un poco más adulto. Hay un momento que hay un quiebre en mi vida y en mi vida laboral que había empezado a desarrollar en esa época, en que me planteé de decir qué es lo mejor que yo, con lo mejor que me siento haciendo. Y todas las matemáticas y todo me daba que en el desarrollo de la pintura y el dibujo era lo que yo más me sentía bien y que podía tener algún grado de éxito en términos también económicos. Pero ese era un sueño, ese era el pensar así era muy bonito, hasta que me encontré, hasta que tuve la oportunidad de conocer a la María Caniguante, que fue, yo creo que el gancho que me hace a mí decidir definitivamente, decir, sabes que yo me voy a dedicar a la pintura, porque una persona que no me conoce encuentra que los talentos que tengo, que estaban súper en bruto, tenían un valor. Sí, yo difiero lo de en bruto. Hay unas obras tuyas en casa de María, unos cuadros de la esa aduana. Hay dos. Yo no conocía esa línea, yo conocía tus puertas, ventanas, pero son maravillosos, son una belleza. Y están las postales también. Sí, también. Tienen unas postales muy lindas de distintos lugares de la ciudad, que yo no he visto un tipo de creación así en otro exponente. Claro, esas son... de esa forma yo me quería ganar la vida, en esa época. Pensaba pero no tenía ningún estudio relacionado con la pintura. Siempre estaba desarrollando la pintura y el dibujo desde la guata, desde no saber más que usar la técnica un poco del material que tenía, que en ese momento era el óleo. No había ningún estudio. Y fíjate que yo ahí tengo un poquito de pena con el fondo, con el gremio, porque el gremio, en vez de apoyar tu trabajo, en vez de recibirte, te trataba de poner obstáculos. Entonces ahí yo vuelvo atrás y digo, a mí me va a tocar siempre remar hacia arriba.
Entonces te empezaste a hacer de enemigos que en realidad no tenía ahí, ni siquiera los ubicabas, yo creo. Ni siquiera existían, pero estaban los enemigos. No eran parte de tu... Tal vez por celos, tal vez uno, no sé, uno no sabe cómo funcionan las otras personas, pero a mí me tocó eso, salvo la María. La María fue absolutamente distinta, casi una madrina. ¿Ah? Un gran aprecio por sí, tu trabajo sí. y tus cualidades, tu capacidad de salir adelante permanente. Porque además siempre he tomado los desafíos con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Entonces, después fuimos caminando, ya empecé a darme a conocer dentro de lo que es la pequeña sociedad cultural aquí en Antofagasta. Empecé a ser un poco más conocido, hasta que estas cosas de la vida te ponen distintos desafíos, y viene el desafío justamente el de la Casa Git, que a mí me contactó el presidente de Proa en esa época, Carlos Tarragó, me contactó, yo no lo conocía, y me planteó hacer un mural relacionado con la época del salitre en esa casona. Y me dijo, este es tu trabajo, aquí hay, en esta parte baja, que es donde hoy día aparece la escalerita esta, sí, donde está la puerta y está este callejón hacia... ahí, esta es tu parte de tu trabajo aquí en este espacio. Queremos que nos plantees un mural relacionado con la época del salitre. Y fíjate que yo miraba el edificio y decía, pero ¿cómo voy a hacer un mural, que nunca había hecho un mural? ¿Cómo voy a hacer algo en un espacio cuando todo el edificio o la demás parte del edificio van a quedar en blanco o bruto o pintado de otro color? Me parece que si queremos hacer algo aquí, tenemos que ponernos un poquito más ambiciosos y hacer en el total del edificio. O sea, ocupar el total de los muros que permitían que uno pudiese intervenir. Y fíjate que me fui recontento por la consideración de Proa, el que haya sido como, entre comillas, el elegido para hacer este trabajo. Y ese fue un gran desafío que tuve que empezar a buscar aliados en términos de conocimientos mayores que el que yo tenía, que no tenía en el fondo conocimiento muralístico, y tuve que empezar a buscar profesores y gente que me guiara para poder entregar una buena obra en el futuro. No sabía de qué pintura iba a usar, cómo se comportaban los muros en relación a las pinturas que iba a usar. Entonces hicimos un trabajo, yo diría que bien profesional, en cuanto a buscar la mejor pintura, a examinar los muros, qué tanta humedad y radiación solar tenían dentro del año y dentro de los días, en la orientación que tenía respecto al sol, respecto a la humedad y los vientos. Era todo un estudio que lo hizo la Flavia Mucio, que falleció, que era restauradora y profesora de la Universidad de Arte de la Universidad Católica. Entonces ella vino a Antofagasta, estuvo aquí en Proa, hicimos el lanzamiento de esta iniciativa junto con ella, porque se impregnó también de lo difícil que era, de lo complejo y del tremendo potencial que podría tener en ese momento un trabajo como este en la ciudad. No sabíamos nosotros, yo en ese momento, parte que era de Proa, ya me sentía parte de Proa, yo no sabía cómo íbamos a solucionar el tema de que este trabajo lo cuidaran, se preservara. No teníamos idea. Y cada vez que íbamos a conseguir, junto con el directorio, íbamos a conseguir teníamos reuniones para conseguir financiamiento, la pregunta inmediata era: ¿quién lo va a cuidar? ¿Le van a poner algún acrílico, un espacio que la gente no llegue, que no rayen, que no aquí, que no allá? Entonces porque no teníamos antes. Luis, ha sido increíble cómo este mural se ha hecho parte de la identidad local, y el mural no tiene rayado, se resguarda, la misma gente lo protege, lo cuida.
Yo Porque, creo que no había porque le entregamos a mancha en la el comunidad, le entregamos un trabajo de calidad, un trabajo que permitió entender su pasado, Orígenes. su origen, su patrimonio. Le entregamos una obra del de cualquiera se puede sentir orgulloso, que quienes lo hicieron fueron antofagastinos. Tiene muchas condiciones. Además, el edificio está en un lugar privilegiado, Claro, emblemático. está en un lugar emblemático, yo diría que uno de los murales de Chile, que está en el mejor lugar que existe. Entonces, claro, se convirtió en un ícono turístico, artístico, y tiene un montón de... Y lo que conversábamos hace un rato, cómo el mural llega para democratizar el acceso a la cultura. Está en un espacio abierto, todos podemos observarlo, todos podemos Claro. disfrutar de él. Por eso, o Y sea, aprender. hubo ahí, claro, y uno dice ya, vamos a desarmar este mural y vamos a empezar a armarlo de nuevo. Entonces tenemos un montón de distintas áreas de la plástica y distintas áreas en términos de cómo tú vas a construir un espacio así. Las matemáticas, la química, las artes, la historia. Entonces, todo eso lo pudimos juntar, ¿cierto? Aglutinar y meterlo en un espacio y dejarlo de una manera más armónica, en el cual tú puedas verlo y puedas hacerlo, que no sea rechazado y sea parte de ti. Entonces, y la gente lo entendió así y lo pudimos dar a conocer esta historia, que a lo mejor está en los libros, la biblioteca, que estaba en ciertos espacios muy cerraditos o en conocimiento de grandes personajes de Antofagasta, y en esto me refiero al Floreal, que él tenía todo este conocimiento y lo pudimos entregar a la comunidad y, como tú dices, democratizar esta obra, entregársela a todos, a quien le guste y a quien no le guste, a todos. ¿Ah? Y fíjate que hay más gente que le gusta a gente que no le gusta. Referente al mural, como testigo que he estado presente en alguno de estos, en los últimos 2 al menos, a mí me llama profundamente la atención tu capacidad de trabajar en equipo, de convocar profesionales de distintas áreas a sumarse a esta iniciativa y a lograr hacerlas tangibles, porque son tremendos desafíos. Entre no recuerdo, varios chicos pintando contigo, una muchacha que pintaba, no recuerdo los nombres, si puedes comentar. Sí, claro, sí. De los equipos de trabajo que han estado contigo. Mira, yo puedo decir que dentro del ámbito del arte o la pintura soy un completo ignorante en términos de conocimientos académicos. O eso pueden decir de mí. Pero sabes que a raíz de esa falencia he tenido la visión, yo diría, de poder convocar gente profesional, gente joven, mujeres también, que a lo mejor pudiesen aportar el trabajo que se hace en el lugar o la obra que se quiere abordar, pero además que me pudiesen aportar a mi conocimiento. Porque en todo este recorrido, ya casi de 20 años, un poquito más, dedicado exclusivamente a la pintura, uno va aprendiendo y uno sabe que no se las sabe todas. ¿Ah? Y uno sabe ir creciendo, uno sabe siempre comportarse como una esponja y aprender lo más que uno pueda. Y aprender lo malo y aprender lo bueno. Y yo me quedo con lo último, de ir aprendiendo lo bueno de cada una de las personas, de cada uno de los profesionales que a mí me han acompañado en todo este recorrido, en todo este tiempo, y que han aportado tanto al trabajo o a la obra terminada, pero también me aportan a mí como crecimiento personal. Entonces, yo, como te digo, me quedo con eso. Creo que he tenido la fortuna de encontrarme con artistas importantes
que tal vez no son muy conocidos aquí en Antofagasta, o que no han tenido la opción de darse a conocer por completo en Antofagasta, pero son extraordinarios. Me refiero yo al equipo que ha seguido trabajando conmigo, que vienen desde muy joven. Dalibor Curte es un muchacho que yo lo recibí cuando estábamos en la Casa Git, lo invité a trabajar, vi cuando él estaba y el entusiasmo que tenía cuando estaba trabajando en un mural que hicieron en el liceo, en el LEA, que estaban haciendo entre los niños del cuarto medio, porque querían dejar un regalo a su escuela, ¿cierto? A su liceo, cuando se fueran de cuarto medio. Y vi como él estaba, el entusiasmo más que en pintar, era cómo se organizaron para hacer este trabajo. Y eso me gustó. Entonces lo invité a trabajar y tenía, ¿cuánto? Tenía 16, 17 años. Y él se incorporó a este equipo de trabajo, el cual era un equipo de trabajo todos, absolutamente ignorantes de lo que estábamos haciendo, ¿ah? A la hora de abordar la obra. Pero nos fuimos como dije tú recién, hace un rato atrás, con un doctorado, con un magíster en lo que significó trabajar en esta obra. Sí, yo creo que ahí está el gran aprendizaje, que luego va plasmando, se va creciendo y claro, te va llevando a ti a proyectar esto a nivel nacional e internacional. Claro. Porque tú has ido saliendo de Antofagasta con este trabajo, que es un trabajo único, son miles de metros que se han cubierto con tu obra finalmente. Sí. Afortunadamente yo he tenido la suerte de mostrar este trabajo junto a este equipo que te digo yo en otros lados de Chile. Hemos estado y hemos instalado obras en lugares súper importantes a lo largo de todo Chile. Entonces, pero eso es cuando tú ya vienes como recibiendo, como de vuelta. Pero en este proceso siempre hubo trancaídas, siempre hubo gente que te trató de porque no tenías estudio, porque no por una o mil cosas. Entonces llegó un momento cuando estábamos, por ejemplo, en el Teatro Municipal, cuando abordamos ese desafío, que dicho sea de paso fue súper complejo en el llegar a pintarlo. Todo lo que significó el proceso anterior, el proceso de recolección de los fondos, los permisos, tema de seguridad, el tema de seguridad, que lo fuimos abordando después, porque en la Casa Git nosotros no sabíamos que si se nos caía un personaje al vacío y se mataba, no teníamos esa conciencia. Y fíjate que de a poquito fuimos profesionalizando este trabajo, y hoy día, por ejemplo, todos los que trabajan conmigo son certificados y tienen certificación para poder trabajar en altura física. Todos tienen sus cursos de altura, todos tienen sus implementos de seguridad. Entonces se armó un equipo multidisciplinario muy profesional. Entonces no se trata de decir, yo quiero pintar un mural y voy a ir. Claro, hay gente que lo hace y que lo haga bien. Pero en el caso mío hemos ido un peldañito más allá y buscando la perfección no solamente en la obra, sino que en el proceso de la obra. Entonces ha sido un trayecto de tiempo muy bueno en cuanto a lo aprendido. Luis, y en toda tu trayectoria, ¿qué etapas podemos destacar como las más marcadas durante tus 20 años ya de...? Bueno, empieza, ¿cierto? La verdad es que yo me siento artista de mucho más chico. Cuando yo estaba en el hogar de menores, voy a volver atrás para marcar las etapas, y que es cuando yo doy punto de partida a esta sensibilidad artística. Yo estando en el hogar de menores, gané un concurso de pintura infantil de convocatoria nacional y recibí mi premio en el edificio Diego Portales en Santiago por el mismísimo presidente, que no lo voy a nombrar. Entonces, presidente de la época. Y eso marca el principio de este pololeo en ese momento con la pintura y con el arte. Después, ya saliendo de la escuela,
había una profesora, hay todavía, porque ella todavía existe, es vecina mía, una profesora que era la profesora de arte del liceo, del liceo en ese tiempo comercial, que siempre me incentivó a seguir pintando. Entonces, y me incentivó también a hacer mi primera exposición escolar en el liceo comercial. Recibí una foto que ella me había sacado de esa época hace poco tiempo atrás y que a mí me dejó quedar muy contento. Qué increíble cómo los profesores nos van marcando. Y te van marcando. Sí. Después llega este vacío, ¿cierto? Yo trataba de participar en los concursos regionales de pintura aquí en que se desarrollaban aquí en Antofagasta, un concurso que se perdió lamentablemente, pero que era muy bonito, que era el concurso Rincones de mi ciudad. Sí, trataba de participar siempre en ello, siempre me iba mal, pero era lógico, tenía que ir cuesta arriba, entonces era una parte lógica, pero siempre fui presentando obras durante mucho tiempo, hasta que, te reitero lo contado recién, que conozco a la señora María Caniguante y ella me da este otro impulso y me valida como para empezar a trabajar definitivamente en lo que es la pintura. Ese es el otro hito importante. Y luego, el que me marca también, obviamente, fue el desarrollo y el trabajo que hicimos con la Casa Git, con ese mural, que fue el que me da me catapulta en el fondo y me hace ser conocido como una persona confiable en el que alguien puede decir, ¿sabes qué? Quiero mandar a hacer un trabajo y quiero que tú me lo hagas porque vi lo que ya hiciste, entonces ahí tienes un respaldo, no solamente en la parte artística, sino en la parte profesional, en lo que esa persona va a decir, ¿sabes qué? Yo sé que no me va a dejar botado el trabajo, yo sé que se va a levantar todos los días y va a ir a trabajar. ¿Ah? Luis, y tú viviste en Chuquicamata, sí. Viviste luego en Antofagasta, conoces la región completa. ¿Cómo ha influido la región en tu obra? Absolutamente, absolutamente. Yo, desde la ignorancia de la escuela, vuelvo a insistir, ¿sí? Pinto lo que veo, imito los colores que hay que nos entrega la naturaleza, lo que uno ve real, no exacerbo. No le saco ni le quito, hago lo que el modelo me está mostrando. Eso es lo que yo hago. Por lo tanto, mi trabajo y mi paleta de colores y todo lo que se quiera decir de una obra mía tiene que ver con el desierto, tiene que ver con ni siquiera tanto con los atardeceres, sino que con el color del desierto, con el color del mar, que es distinto al mar del sur o es distinto al mar de otras latitudes, con este desierto que es único, con descubrir que al principio que mis cerros o mis montañas en Chuqui no eran con puntas, sino que eran todas planas, porque claro, lo que yo veía eran que esos cerros eran las tortas de la gran minería. ¿Me entiendes? Claro. Y que tenían distintos colores, claro. Y esas cosas fueron las que a mí me marcan como mi paleta de colores en un trabajo del territorio, en el lugar donde tú te desarrollas. Por ejemplo, si a mí me dice hoy día, tú, píntame un paisaje, pero yo quiero un paisaje donde haya árboles. A mí me cuesta mucho hacer árboles. Claro, tú pintas el espacio que estás habitando. El espacio que estoy habitando. Y todos estos personajes, por ejemplo, en el teatro municipal, en el mural, uno ve muchos personajes, muchos cuerpos. Todo este significado, ¿hacia dónde apunta? Apunta a, primero, hay un recorrido, ¿cierto? Como histórico, hay una línea de tiempo. Pero todos estos cuerpos así medios deformes, como pedazos de cuerpo, como medios amorfos, en esa parte del mural, que yo creo que es una de las partes más importantes, es un poco a la memoria
de aquella gente que murió en el desierto, tratando de doblegar el desierto, pero también que murió en la época del golpe militar, del 73, en el tiempo de la dictadura, que fue desaparecida, que fue desintegrada, no solamente como cuerpo, como persona, sino que como familiarmente, ¿me entiendes? Sí, entonces, toda la vida que habitó ese espacio. Exactamente. Y cuando se levanta... Entonces, claro, luego llega el tiempo de la vuelta a la democracia, donde aquellos que sufrimos en esa época nos levantamos con ganas, con espíritu, con sacrificio, y levantamos esta como sábana y empezamos a forjar un Chile distinto para la época. Y eso es lo que se grafica más o menos en ese espacio. Y cuando tú miras este paisaje, este territorio que compartimos, ¿qué te evoca? ¿Qué emociones, qué sentimientos te evoca estar en el desierto, observar el mar? Ya vamos al tema de la emoción. Mira, yo he estado afortunadamente he tenido la pintura, a mí me ha dado muchos regalos, entre ellos la posibilidad de estar en distintos lugares de Chile y también del extranjero. Y siempre trato de ver algún espacio, algún lugar de mi territorio, de mi desierto, que se parezca al lugar de donde estoy. ¿Me entiendes? Buscar, se parece a Antofagasta o se parece a tal lado, que no es, pero eso está en el interior de uno. Y claro, el desierto corre y vive y se desarrolla en mis venas. No veo otras palabras para usar lo profundo que es. El haber nacido en este espacio y haberse desarrollado y disfrutarlo como lo disfruto yo todos los días. Es el alimento de mi alma. Claro, entiendo. La libertad, por ejemplo, la libertad que uno pueda percibir en esta vastedad. Hernán Rivera Letelier lo grafica muy bien. Dice: el desierto es el patio de mi casa. ¿Ah? Y eso es la libertad en que tú puedes perderte. Benjamín Contador, uno de los artistas que trabaja conmigo, que es un tremendo artista también, él no conocía el desierto, no conocía Antofagasta, y cuando llega a Antofagasta llega a hacerse cargo inmediatamente de un espacio que habíamos entregado nosotros o sea, dentro de este cupo de cada uno de nosotros estudiantes, por decirlo de alguna forma, para trabajar en el Teatro Municipal. Y él llega a trabajar en el Teatro Municipal sin conocer Antofagasta, y se da cuenta de este espacio y de este lugar de horizontes, en el desierto, que sí se ve el horizonte, que sí existe, que sí está, y que es pleno y que es lejano y que uno puede ahí perderse. Yo conversaba con él y le preguntaba: ¿nunca te dio miedo de estar en el desierto y perderte? No, todo lo contrario, siempre quise avanzar, llegar allá, donde se ve la línea. Me parece que es muy interesante el poder tener esta libertad de visión, ¿cierto? Pero además libertad de cuerpo y de libertad de alma, y que el viento te choque y que respires la tierra. No, es maravilloso, maravilloso. Sí, yo creo que eso es un punto fundamental en la creación regional. Todas estas condiciones, yo creo que a quien conoce realmente el desierto, quien lo aprende a conocer, finalmente lo embrujan. Y siempre tienen ganas, o aquellos que vienen por un tiempo y se van, después tienen esas ganas de volver a vivir esa sensación. Sí. Muchos comentan la capacidad de introspección también, de meditar, finalmente de autoconocerse también. Exactamente. El comprender lo pequeños que somos. Lo ínfimo.
Sí, sí. Eso nos humaniza en alguna medida. Por supuesto que nos humaniza y también te lleva a reflexionar y cuando tú te encuentras en el desierto solo, en estas ciertas reflexiones y uno, en el caso mío, es pensar de que qué increíble que hubo gente aquí que vivió, que pasó por todos estos espacios, que los miró, que los olió, que pudo sacar provecho a lo que estas cosas inertes, este espacio inerte que uno piensa que es inerte, esta riqueza las pudo sacar y las pudo explotar y las pudo usar para sí. Y que esta gente, bueno, sufrió, vivió y que tuvo fue tan sacrificado el doblegarle la mano al desierto. Entonces yo siempre me pongo a pensar eso, de cuánta gente, cuántas carretas, cuántas aventuras nos sucedieron en este lugar, principalmente de La Pampa. Entonces, no sé, a mí me embruja, me apasiona hablar del desierto y sobre todo me apasiona hablar de la historia de esta región y combinado con el arte es maravilloso. Yo recuerdo en el Café Florial, con tus obras, en cada rincón, que uno podía perderse en observar una puerta, una aldaba, una calamina, percibir. Todo tiene todo habla. Es el percibir la vida que aún se mantiene latente en estos elementos. Exactamente. Cuando uno va a las salitreras, te llena esta sensación de que aquí hubo vida, aquí fueron capaces. Hay energías. Fíjate que yo justamente empecé a recolectar elementos que hay en el desierto, latas, calaminas, cacharro y cosas así. A mucha gente no le gusta, pero a mí sí, por este tema de las energías y que las buenas o las malas, no sé. Yo creo que si yo tengo buena energía, el elemento al cual yo voy a recoger y me lo voy a llevar a mi casa, pero no solo para llevarlo a mi casa como adorno, sino que como un elemento posteriormente de transformarlo en algo bello, en algo plástico, en algo que integre una obra. Y que muchas personas lo dan como una chatarra, como una basura, como algo ya perdido. Pero fíjate que eso tiene historia y te habla, y te conversa, y te muestra cómo pasó el tiempo por su cuerpo, es un elemento que ya pasó el tiempo. Entonces, y que se va transformando, que se sigue oxidando y que tiene vida. ¿Me entiendes? No, entonces, que se percibe, uno lo siente. Eso instalado en una obra es porque finalmente la obra te va a dar, o sea, te va a conversar, te va a ir hipnotizando y tú cada vez vas a ir descubriendo cositas nuevas dentro de esa obra. Eso nos pasa a nosotros, por lo menos en la casa aquí, que tiene algunos elementos que mucha gente no sabe. Por ejemplo, esta idea del poste, de sacarlo y instalarlo proyectarlo hacia la pintura. Es un poste muy antiguo que lo pudimos conseguir en ese tiempo con el ECDA y que nos regalaron, que ellos lo tenían, no sé, por sus patios nos lo regalaron, y es un tremendo trofeo para nosotros y para esa obra instalar ese poste, porque se integra en la obra. Él además habla con la gente, o sea, él además tiene su vida, él participó no sé, pues en alguna población, en algún lugar de la ciudad estuvo haciendo otra cosa, ¿ah? Y hoy día está siendo parte de una obra. Entonces eso es es honrar el pasado en cierta medida, hacerle una reverencia al pasado, hacerle una honra al pasado, hacerle un homenaje a este pasado que muchas veces uno no lo pasa por alto, ¿no? Es que a veces nos falta hacer el ejercicio de agradecer. Damos todo por sentado y cuando uno piensa en esta es una región que se formó desde el esfuerzo humano paso a paso. No teníamos agua, carreteras, esto fue sacrificio humano finalmente. Sí.
Desde los primeros asentamientos indígenas hasta nuestros días es un esfuerzo vivir en el desierto. Hoy día ya no tanto, pero sí es un esfuerzo. En la época del salitre, en la época del guano, todo eso fue a base de puro esfuerzo y puro coraje. Puro coraje. No había nada, había que construir todo, había que traer todo. No, en el sur uno tiene un árbol y ya de un árbol hace a lo mejor un par de ramas y ya se ve un lugar donde cobijarse. Aquí no había nada, nada. No. De hecho, los changos hacían sus balsas de cuero de lobo porque no había madera para hacer sus balsas. Eso es impresionante y cómo el hombre se ha ido adaptando. Se va adaptando a los territorios. Claro, hoy día absolutamente cómodo dentro del territorio de la ciudad donde vivimos. Pero claro, por eso uno tiene que dar gracias a aquella gente, a aquellos desconocidos, a esos sin nombres que se sacrificaron porque nosotros estuviésemos hoy día acá. Sí, creo que tus principales murales aquí en Antofagasta, el Casa Guir, de Casa Patiño y de Terreno Municipal, son justamente de eso, un homenaje a ellos. A los forjadores de nuestra región finalmente. Por eso te digo que en estos murales uno lo que en el fondo lo que yo hice fue recopilar todas estas áreas del conocimiento, aglutinarlo en un solo espacio donde uno puede aprender arte, puede aprender, no sé, pues, historia, puede reflexionar, puede aprender un montón de cosas, matemáticas, un montón de cosas. Entonces, por eso yo creo que se transforman en algo importante. Por eso se proyectan en el tiempo. Se proyectan en el tiempo y que no son tan egoístas, es decir, voy a hacer algo por un tiempo corto. Quiero que se mantenga, que se prolongue y que si hay otro Luis Núñez San Martín por ahí que pueda hacer otras cosas, que lo haga, y mientras más esta ciudad se transforme en una ciudad con el arte democratizado, que se haga, y bienvenido, y aplaudir y felicitar, y que todos aquellos que tengan la posibilidad de entregar los financiamientos a que esta gente funcione, también, o sea, sería lindo tener una ciudad así, una ciudad soñada. En Ciudad de México, por ejemplo, hay en cada cuadra, en cada esquina hay una escultura. Entonces es maravilloso encontrarse en cada esquina con una obra, y que están cuidadas y conservadas, bla, bla, bla. Pero y sería lindo replicar esas cosas buenas de otros lugares aquí en Antofagasta. Y créeme que hay artistas, créeme que hay gente que puede hacerlo, que la gente, la materia prima está. Hay una capacidad creativa tremenda. Y quizás falta el impulso. Bueno, los recursos siempre van a faltar. Sí, los recursos, pero ¿sabes qué? Uno, claro, yo soy porfiado, yo en ese sentido soy porfiado, entonces me dicen que no importa, y voy y me doy, muchas veces me golpeo contra la pared, pero yo sé que algún día esa pared se va a caer y voy a poder pasar, porque soy porfiado. Pero pues eso va en mí. Pero cuando uno visita, por ejemplo, los colegios, mi hijo estaba en Sabela y yo veía que los chiquillos en Sabela hacían sus murales, hay un rostro de Sabela en mosaico en el colegio, y no solamente en Sabela, muchos colegios en la ciudad están levantando sus propios murales, los niños están pintando. Es porque una puesta en valor de esto, un rescate, o sea, darle valor a lo que los muchachos están realizando. Se han dado cuenta de que esta parte del conocimiento artístico no tiene que ver un poco con leer un libro de arte, sino que tiene que ver con el hacer, con el expresar, con el trabajo, con el recibir una responsabilidad y hacerlo. Y eso es súper valorable. Por eso te digo, aquí en Antofagasta o en la región hay materia prima, hay capacidades instaladas que puedan desarrollar y tener este tipo de desafíos, como la Casa Guid, como el Teatro Municipal, pero incluso mucho más grandes que el que yo he hecho.
Y yo no me quedo con que soy el único, me quedo con que tienen que venir más personajes que puedan desarrollar como va a ser. O sea, es que este trabajo impulsa finalmente, porque cuando tú tienes el acceso, puedes ver algo, sabes que es posible. Exactamente. Y el ver estos murales nos hacen saber que es posible. Sí, sí. Eso le va a abrir una ventanita a muchos jóvenes. Sí. Los antiguos, no diría los antiguos, sino que los antes que yo, artistas, siempre se quedaban con el primer no. Y aceptaban el primer sí que les da, sea mediocre, sea bueno, sea no sé qué, aceptaban eso. Bueno, y ahí se quedaron. Es que ahí está la resiliencia, pues. En cambio, claro, hay otros que hemos podido caminar con sacrificio, con responsabilidad y con mucha disciplina, caminar para entregar, para aprender arte, pero también enseñarle a los demás y dejar a la comunidad un legado. Que tu sacrificio y tu pasado y todo lo que tuviste que vivir de algo valió la pena. De todas maneras. Muchas gracias, Luis, por compartir con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y gracias a la Corporación Proa por siempre estar apoyando el arte y todo lo que es la cultura aquí en la región. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este descubrir el mundo íntimo de uno de nuestros más queridos creadores.